artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala que están obligados a rendir cuentas las autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u omisiones. Sean bienvenidos y bienvenidas a la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de la SUAY, correspondiente al año 2022. Gracias a quienes se han dado cita y nos acompañan esta mañana en el auditorio Catalina Sojos de la Casa de la Cultura, a nuestros invitados, autoridades de diferentes instituciones públicas y privadas presentes esta mañana, compañeros que integran la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, artistas y gestores culturales presentes. Saludamos también y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través del Facebook Live de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Indicarles que esta rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, correspondiente al año 2022, estará a cargo del director de la institución, Martín Sánchez Paredes. A ustedes se les ha hecho llegar una libreta para que puedan hacer sus consultas o inquietudes sobre este presente informe. Les indicamos que quienes deseen hacerlo, nuestras compañeras nos ayudarán para que les faciliten los respectivos esferos, consultas que serán dadas lectura al final de este presente informe. Sin más, saludamos y damos la bienvenida al director de la institución, Martín Sánchez Paredes. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos y todas. En primer lugar a los compañeros de la Casa de la Cultura que se han dado cita acá, a los compañeros de las agrupaciones culturales también que nos acompañan. Creo que les puedo mirar acá a los compañeros de Taki Tushi, también de Rural Fest y de otros colectivos que puedo mirar por acá. Quiero saludar a las autoridades presentes, Magíster Katia Casar de la Bienal de Cuenca, Magíster María Cristina Carrasco Piedra, directora del Instituto de Patrimonio Cultural Zonal 6, al Magíster Santiago Vanegas, querido Santiago, qué gusto verle, dirigente mío hace muchos años en el Salesiano, como delegado de la Magíster Valeria Abad, coordinadora zonal 6 de Educación, doctor Carlos Toledo, Osvaldo Toledo, por favor, coordinador regional de Defensa Pública del Austro, abogado Ignacio Zúñiga Martínez, en su representación se encuentra el ingeniero Jimmy Calle, de la Coordinación Zonal 6 del ARCSA, al doctor Juan Pablo Vélez, de la Delegación Provincial de la SUAY. También puedo mirar por acá a algunos amigos, querido Reinel, bienvenido, y demás autoridades y compañeros presentes. Quiero en primer lugar, insisto, agradecerles por estar presentes aquí. Nos estamos viendo en una rendición de cuentas nuevamente después de 3 años de manera presencial. 2020, 21 y 22 la hicimos de manera virtual, precisamente por las condiciones en las cuales nos encontramos. Bienvenido, estimado Javier, también concejal de Cuenca, Hernán, compañero artista. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, en esta rendición de cuentas que corresponde al periodo 2022, más allá de lo que nos indica el acuerdo o la parte legal en la parte pertinente del artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, considero importante que este ejercicio de transparencia sobre las entidades públicas y sobre todo, en este caso, desde la gestión de la cultura. Creo que más allá de las cifras que como Estado podamos presentar como servicio público más que como Estado, es importante visibilizar lo que la cultura hace y significa para el Ecuador, para el país, para los diferentes espacios en los cuales nos encontramos. Y al menos desde esta Casa de la Cultura de la SUAY, que busca generar un modelo distinto de gestión en lo público,
este espacio nos permite mostrar ese trabajo, cómo se va presentando. En primer lugar, quiero, para poder hacer esta rendición de cuentas, informarles cuáles son las áreas en las cuales la Casa de la Cultura está dividida. Tenemos en las áreas de servicio lo que complementa la unidad de biblioteca y archivo, la unidad de museos, la unidad editorial. Deberíamos contar también con una unidad de cine, seguro orgánico funcional, pero todo eso está incluido dentro de la unidad de fomento cultural, que para mí es quizás el corazón en este momento de la casa, en el sentido que dentro del fomento cultural se encuentra toda la gestión que tenemos a nivel de territorios de la provincia, y eso es lo que hace la diferencia en esta casa, una casa que se abre a poder hacer realmente su nombre a la SUAY. Dentro de las unidades administrativas tenemos evidentemente la unidad financiera, la parte jurídica, de comunicación y la unidad de proyectos y planificación. Nuestras competencias claramente establecidas en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Cultura, promulgada el 30 de diciembre de 2016. Comenzamos con promover las artes, las letras y otras expresiones de la cultura, dando impulso a creadores, actores y gestores colectivos culturales para la circulación de los bienes, servicios, de sus creaciones y obras, con especial atención a los talentos emergentes. Incentivar el diálogo intercultural a través de la difusión de las diversidades culturales y otras expresiones artísticas. Impulsar la participación ciudadana en la vida cultural mediante acciones de educación no formal y de creación de públicos críticos que accedan a la exhibición de programaciones de diversas formas culturales. Seguimos, por favor. Quiero centrarme mucho en las competencias porque lo que iremos mirando es cómo nosotros hemos buscado cumplir esas competencias e inclusive tratar de ir un poquito más allá en el marco de lo que implican esas competencias. Articular las redes de servicios culturales para la difusión de la cultura universal, de las culturas nacionales, mediante mecanismos eficaces y modernos de circulación de contenidos. Y por último, gestionar los bienes y servicios culturales y patrimoniales pensando en la democratización del acceso que tiene que tener la ciudadanía a los mismos. Aquí me hago una pausa y el primer concepto que hemos pensado desde la Casa es que, a diferencia del modelo tradicional que la Casa tuvo hasta antes de la Ley Orgánica de Cultura, centraba su actividad o sus acciones básicamente en el modelo de sus miembros, lo cual generaba que la Casa piense específicamente en la producción, en la gestión o el movimiento artístico en torno a quienes eran parte o tenían acceso a esta membresía. Hablamos de una población de un poco más de 200 personas. El concepto que tenemos con el cambio de la Constitución del 2008 y la ley en el 2016 es efectivamente que es una institución pública, recibe fondos del Estado. Por tanto, tiene un modelo de gobernanza en el cual se integran todos sus miembros, los actores y gestores culturales del medio, pero que ¿a dónde atiende? A la ciudadanía. Porque todo fondo público, todo centavo que sea de lo público, no puede estar centralizado en ningún grupo humano, sino sino tiene que dirigirse hacia una ciudadanía en general. Y eso es, creo que, el cambio que hemos buscado dar. Avancemos, por favor. Quiero comenzar analizando o pudiéndoles indicar la realidad presupuestaria a la cual la Casa se enfrenta. En el año 2020 culminábamos con un codificado de $750.495. Ojo, aquí están incluidos varios de los fondos que gestionamos nosotros de manera independiente, digámoslo así, fuera de los fondos que el Estado nos dio. Tuvimos una ejecución del 96.85%, que quizás es el año más bajo en ejecución que hemos tenido en esta administración, y se debió precisamente a lo complicado y las dificultades que tuvimos durante el año de la pandemia. Para el año 2021, nuestra ejecución, el presupuesto que tuvimos, como ustedes pueden observar, afronta una reducción sumamente fuerte de presupuesto a $687.984. Esa reducción se verá aún mayormente reflejada en el año 2022, en donde el presupuesto de la Casa de la Cultura baja a $667.473 en el codificado inicial. Cerramos la ejecución con un presupuesto de $703.752, porque esto se sumará a un presupuesto que la sede nacional descentralizará a mediados de año y nos trasladará a los 24 núcleos por igual, pero con una condición, y era que este fondo podía únicamente ser utilizado para infraestructura. Es decir, era una apuesta que se logró conseguir un fondo de cerca de 1.200.000 a nivel nacional, que se dividió, insisto, en los 24 núcleos, pero específicamente
para infraestructura, que en el caso nuestro se fue una parte a completar lo que nos faltaba en el caso de Gualaceo, hacer la casa en el Zig-Zig y evidentemente al mantenimiento principal de las áreas de este edificio, que es lo que se pudo conseguir o modificar dentro del año pasado. ¿Por qué comienzo haciendo este análisis? Porque creo que la rendición de cuentas no es solo decir lo que hemos hecho y ponerlo en positivo, también hay que señalar las cosas como están y ser claros con la realidad del país. Yo creo que muchos de ustedes además van a ser ansiosos por abrir el juicio político ahorita, y nos coincidió las horas. Pero una de las cosas que tenemos es una reducción muy fuerte. La Casa de la Cultura tenía un presupuesto de cerca de 24 millones hace 15 años. Para este año, el presupuesto de la Casa de la Cultura a nivel nacional está por debajo de los 12 millones. Y si a eso le vemos a nivel provincial, hace 15 años, este núcleo bordeaba $1,500,000 de presupuesto, que venía directamente del Estado. Actualmente tenemos un presupuesto inicial de 667,000. Esa es la realidad sobre la cual estamos trabajando. Y lo que vamos a ver en el 2022 amerita un ejercicio específico de una buena administración de los fondos públicos, de una buena gestión, de conseguir recursos y alianzas estratégicas, tanto con organismos nacionales como internacionales, y es lo que ha permitido que al menos esta Casa de la Cultura, pese a esas condiciones, logre mantener sus proyectos e inclusive lanzar algunas líneas nuevas de cooperación con el sector artístico, cultural y por ende con la población. Antes de pasar, igual mencionar, que me parece interesante, no estamos con el dato hacia atrás, pero si comparamos la ejecución que se tuvo entre el 2010 y el 2016, previo al ingreso, digamos, de este espacio en la casa de esta administración, el promedio de ejecución de la Casa de la Cultura estaba bordeando el 80%. Esto también es un índice que hay una buena gestión y que hemos ido ejecutando conforme a lo que establece, teniendo los 2 últimos años al menos el 100% de ejecución. Pasemos, por favor. Como ustedes saben, 2021 fue un año electoral para la institución, hicimos una renovación en el directorio, está acá también Priscila Solano, nuestra compañera primera vocal del directorio, y planteamos un nuevo plan de trabajo, y es por eso que a diferencia de las rendiciones de cuentas, que también quienes nos siguen deben haberlas mirado en los años pasados, este año tenemos la rendición basada en los ejes que planteamos en el plan de trabajo, en el cual nos debemos de aquí hasta el año 25. Esto es cultura y desarrollo, cultura y territorio, economías de la cultura, cultura, educación e investigación y inclusión y participación de actores, sectores y lo que consideramos como los territorios culturales. Partiendo de esta estructura, nuestro primer eje, que es inclusión, participación de actores y sectores y territorios culturales, en primer lugar, cumpliendo con lo que nos indica la normativa y, como dije siempre, buscando ir un poquito más allá, cumplimos con las 2 asambleas provinciales que se dieron aquí en la ciudad de Cuenca. De hecho, la segunda tuvo un carácter no solo provincial, sino regional, porque se invitó a participar además a las asambleas que corresponden a las provincias de Cañar, de Loja y de Zamora Chinchipe. ¿Para qué? Para poder tener también una amplitud de criterios, no solo de lo que está pasando en nuestra ciudad, sino lo que está pasando en la zona sur del Ecuador. Adicional a ello, pudimos contemplar 3 asambleas que se distribuyeron, una en Gualaceo y 2 en Zig-Zig, porque insistimos que el modelo de la Casa de la Cultura tiene que ir hacia los territorios y tenemos que buscar cada vez más descentralizar esos espacios. No podemos pensar o ser un referente permanente de la lucha contra el centralismo y convertirnos en una estructura centralista. La Casa tiene que trasladarse a esos territorios. Y al menos el año pasado se dio ya algunos pasos, porque ya no es solo la inversión pública, sino es también la posibilidad de que los actores y gestores puedan participar en sus territorios. Es muy complejo venirse a las 6, 7 de la noche a participar en una asamblea en Cuenca y retornar a tus territorios, a tus ciudades, con todas las condiciones, además, que sabemos que atravesamos en temas de vialidad. Hemos decidido nosotros ir a esos territorios. Y esto amplía el concepto de las asambleas. ¿Y qué es una asamblea? Un espacio con voz y voto para poder brindar el derecho a la participación ciudadana de los actores y gestores culturales que comprenden la estructura organizativa de la Casa de la Cultura conforme al artículo 164 de la ley. Una cosa interesante también, y la hemos querido destacar aquí, parece un número vano, 28,000 usuarios adicionales en nuestra página web. Para mí era incomprensible pensar que una institución pública
no tenga una página web amigable que permita una conexión con los diferentes sectores, con la ciudadanía, tanto para transparencia como para promoción y difusión, y fuimos con mucho esfuerzo entre el 18 y el 20 gestionando una página que hoy en día está muy bien posicionada y que efectivamente nos permite tener las convocatorias públicas ahí, no depender de ninguna plataforma externa, no pedir prestadas plataformas del ministerio, al municipio u otras entidades, sino nosotros mismos poder manejar nuestra información desde nuestro propio territorio. Creo que eso es parte también importante de nuestra autonomía. Integrar los diferentes bloques de la cultura que por diferentes razones no han estado incluidas en la casa, o inclusive porque algunos van naciendo o evolucionando con el tiempo. Así es que también hubo una inversión que se realizó, y esto sí lo hemos puesto acá, de estos $5.000 en la Galería de Artes Urbanas, que es lo que ustedes pueden ver en la parte de abajo, que es toda la estructura de la casa, que buscamos que los colectivos de las artes urbanas puedan irse poco a poco tomando también estos espacios, y ¿por qué no? Si el arte urbano, si bien es cierto, se lo desarrolla en la calle, pero es importante que la entidad pública lo pueda conceptualizar y ponerle un espacio en donde la gente pueda tener un mayor entendimiento y buscar desde ahí ir rompiendo ciertos clichés o prejuicios que ocurren sobre ciertas ramas o sectores de las artes. Si no lo han visto, igual a la gente les invito a visitar en la noche la casa y van a ver toda la parte inferior, cómo el diseño del arte urbano se va tomando también estos espacios. Esto es importante, una casa que tiene que ir midiendo todo, ¿no? Lo clásico, lo tradicional, lo contemporáneo, lo nuevo, lo moderno, pero todo a la larga convive. Y eso es lo lindo de la cultura. Podemos hacer una sopa, una buena fanesca y va a salir muy bien, porque todos los elementos tienen la capacidad de amalgamarse, por más distintos que sean. Dentro también del de este eje de inclusión y participación de los actores, vale mencionar qué es lo que ha pasado aquí dentro de la casa. Tenemos, en primer lugar, 92 eventos que se han desarrollado en el Teatro de la Casa de la Cultura. Cabe destacar que la gran mayoría de estos eventos han sido permitiendo el desarrollo de los actores y gestores culturales, haciendo algo que es único para nosotros, y es otorgar el Teatro de la Casa con las mejores condiciones, pensando no en que la entidad pública o el Estado genere una retribución económica, sino lo haga el sector, porque nuestra función aquí es administrar esos recursos. ¿Para qué? Para que el sector pueda generar desarrollo. 102 eventos en la Sala Alfonso Carrasco, 91 eventos en este espacio que hoy lo renombramos como Catarina Sojos, 454 artistas de 41 colectivos han accedido a los espacios de las salas de ensayo. Parte de los fondos que les comentaba al inicio, que se pasaron de la sede, nos permitieron habilitar 2 nuevas salas de ensayo en la parte alta, con ideas simples, y eran espacios que estaban destinados a bodegas o espacios que no estaban a la luz pública, puedan en este momento estar al acceso de las y los compañeros para una necesidad que tenemos en la ciudad, además de emergente, que es no tenemos espacios de creación en la ciudad. Lamentablemente, el acceso a un espacio privado es costoso, no justifica en muchos casos o no logra que las agrupaciones puedan financiarlos, y desde lo público no existe. Recordemos, y aprovechando que está aquí también compañero concejal, ¿no? Una de las políticas que criticamos mucho fue esta política municipal de te prestamos un espacio, pero tú no puedes generar recursos. Eso limita el proceso de creación y de crecimiento de las agrupaciones. Y para mí es un modelo de esclavitud, que espero que ahora cambie con la nueva administración municipal. Pero ese concepto es el que hemos buscado implementar acá, que la gente pueda acceder libremente a esos espacios por tiempos determinados y pueda mejorar sus procesos de creación y pueda generar también modelos económicos, que no van a la Casa de la Cultura, sino van a fomentar a las y los compañeros y compañeras de los colectivos, permitiendo un mejor desarrollo de las artes en la ciudad. Hemos calculado, está puesto mal el puntito ahí, son 90.587 personas que han accedido a toda esta línea de eventos que podemos mostrar en este espacio. Esto es lo que tiene que ver con los espacios aquí. Vamos a ver más adelante la parte de territorio. Avanzamos. Entrando al eje número 2, cultura y desarrollo. Primero, poner nuevamente el concepto de que para nosotros la cultura va mucho más allá de lo efímero, va mucho más allá de su capacidad del desarrollo humano, del desarrollo de la ciencia, de las artes,
tiene que ver con la posibilidad de la cultura como un eje económico de los pueblos. Y creemos que la SUAY precisamente es ejemplo de eso histórico y que actualmente tiene una serie de capacidades que necesitamos ponerlas en escena e ir trabajando con la legislación tanto local como nacional para permitir que ese desarrollo se refleje también en cifras. Somos una de las pocas ciudades del país que tiene el gusto de tener, por ejemplo, una facultad de artes con una oferta completa artística, que tenemos conservatorio de música. Situémonos nomás de aquí al lado en Azogues. No hay conservatorios, no hay espacios de formación, y Cuenca lo tiene. Lo que quiere decir es que nosotros estamos apostando no a formar, como tal vez hace un siglo atrás, las artes como un espacio adyacente o conjunta a una profesión, sino lo consideramos una profesión, y eso quiere decir que la ciudad de Cuenca está formando profesionales que han decidido vivir, ganar y desarrollar su vida en torno a las artes. Y esto implica también pensar, entonces, no solo desde lo académico, sino como ciudad, como todos los profesionales que salen en nuestras universidades, del conservatorio y de otros entes, puedan desarrollarse como profesionales, porque la cultura tiene ese derecho que tenemos todos los trabajadores inherentes dentro de la misma. Por eso se desarrollaron algunas actividades, tenemos las exposiciones en el Salón del Pueblo, exposiciones en la Sala Proceso, exposiciones en el área vitrina, que es el espacio que permitimos para justamente los artistas emergentes que necesitan una nueva ventana o una ventana cuando no tienes todavía esa carrera desarrollada. Varias firmas de convenios con la prefectura que nos permiten llevar y descentralizar igual actividades. Vamos a ver también aquí, lo hemos colocado en esta rendición de cuentas, el proyecto en los mercados, que si bien es cierto, se lo desarrolló este año, pero el recurso ingresó en términos económicos del año pasado. La gestión de los comodatos, tanto para las extensiones de SIGSI, también la de Gualaceo, y evidentemente algunos otros convenios que nos han permitido generar asesorías, información primero básica sobre temas legales, como es el tema del registro de autores culturales, pero también capital semilla que pueda insertarse en los proyectos culturales en los territorios en donde hemos podido trabajar. El eje 3, ojo, todos estos ejes van ligados, ¿no? Son transversales entre ellos. El eje 3, que es cultura y territorio, en primer lugar, inicio con algo que para nosotros fue un gusto. En el año 2020 iniciamos el proceso de trabajo en el SIGSI para poder formalizar la extensión. La pandemia nos detuvo, el año 2021 decidimos esperar un poco porque estábamos en este contexto electoral interno, pero el 2022 era un año en el que no podíamos tener esa deuda que se vino trabajando y que por situaciones ajenas a los actores culturales del territorio se vio detenida. Esto nos motivó ya a poder, con los actores, crear y legalizar la extensión cantonal del SIGSI como segunda extensión que queda ya vigente, en funcionamiento y con todo lo pertinente. Y esto nos permitió también extender algunos de los servicios. Un proyecto que voy a hablar más adelante, pero que está también, como digo, entre esta transversalidad de los ejes, que es Bibliosuay, nos permite alcanzar 11 de los 15 cantones de la provincia, que es el único proyecto de biblioteca móvil permanente que existe en este momento en el país y que da los servicios que está dando Bibliosuay. Lo voy a hablar más adelante. Con un excedente de este fondo que tuvimos de la sede, más algunas gestiones que desarrollamos con los convenios, se logró también la adquisición de un nuevo vehículo para la entidad que permita justamente que podamos tener y ampliar esa participación en territorio. Les anticipo también, estamos por firmar un convenio que esperamos se concrete en los próximos días para poder dotar a Bibliosuay ya de un vehículo propio con todo el equipamiento que está. Estamos esperando que las gestiones avancen bien y podamos cerrar este año con este nuevo vehículo también. Por ejemplo, aquí hemos citado de los varios convenios, del convenio con el SIGSI, en donde, por ejemplo, para la incubadora cultural que está funcionando este año, se hizo un convenio en el cual lo que buscamos además es que los recursos que generamos en los territorios o de los GATS no vengan al núcleo, sino se queden en sus propios territorios. La incubadora cultural, como una apuesta al desarrollo cultural, hace que nosotros asumamos todo el costo operativo de los capacitadores, de los materiales, de toda la formación, pero el fondo que nos entrega cada GAT quede en los actores culturales. Y es por eso que en los convenios, en este caso citamos del SIGSI, que, insisto,
está ejecutándose este año, pero también el recurso ingresó el año pasado, ese recurso se distribuye como capital semilla para la gente del SICSI, lo mismo para la gente de Gualaceo y para la gente de Nabón, que es en donde estamos aplicando este proyecto. Seguimos, por favor. Bueno, aquí algunas de las actividades, hemos querido mencionar algunas, el proyecto Chorrelec, Creativa y Mágica, tuvimos expositores también que tratamos de mover algunos territorios para aprovechar también la infraestructura. El concepto es de ida y vuelta, ¿no? Hay que ir al territorio, pero también hay que saber aprovechar lo que en este caso Cuenca Capital ofrece. ¿Y qué es lo que Cuenca Capital ofrece? Es el punto de ingreso, de entrada, y es el mayor punto de visibilización que tenemos en términos de proyección de las actividades culturales. Y es por eso que generamos una exposición con Chorrelec, otra con SICSI, que está más adelante, que pueda ir mostrando, sobre todo, una de las ideas principales que tenemos en los cantones, dentro de los temas culturales, que son los elementos artesanales. Pudimos también coordinar la realización del tercer encuentro nacional de danza a la Candonga de Oro, esto en coordinación igual con el GAD cantonal de Chorrelec. La extensión del SICSI, como dije, fue la creación de la misma, pero nos permitió generar la remodelación y apertura del espacio físico, un espacio que está dado en comodato con el GAD cantonal del SICSI. De ese monto que tuvimos con la sede, pudimos hacer una inversión de un poco más de $5,000 en este espacio, para brindar básicamente ya un lugar en donde se pueda tener este centro de operaciones para que desde los actores y gestores del SICSI puedan trabajar. Tejiendo historias, como mencionaba, que fue nuevamente movilizar artesanos para hacer la promoción de esos elementos culturales acá en la ciudad de Cuenca. Y una de las cosas que fue quizás uno de los primeros retos que tuvimos con la extensión fue la investigación, el diseño y la creación de este juego que nació de la idea de los compañeros del SICSI, que esa es otra cosa que intentamos buscar en nuestro modelo, y es no llevar el modelo que pensamos aquí como cuencanos o cuencanas hacia los territorios, nos hay que compartir experiencias, porque de hecho uno aprende muchísimo de los territorios. Y pareciera que somos de la Azuay, es una misma provincia, pero en realidad hay tantas situaciones diferentes y puntuales en cada cantón que hay que adaptarse a esos territorios. Y una de ellas fue que pensando en Chopshi, en Chavalula, en la Cueva Negra y en otros elementos que tú tienes en el SICSI, que quienes estamos cercanos al mundo de la cultura los hemos visitado, los conocemos, pero que también sabemos que están en una suerte de abandono y con pocas propuestas de mejoramiento, pero claro, no puedes mejorar lo que no conoces, no puedes querer lo que no conoces. Y este juego fue esa apuesta en la cual buscamos desde una cuestión educativa ir generando un interés, un atractivo para la gente tanto del cantón como para la gente de la provincia sobre estos elementos que se tienen. Aquí también felicitar al equipo de comunicación de la casa que estuvo a cargo de toda la parte ya de diseño, el trabajo, conceptualización y todo el proceso público que además implica que hoy tengamos estos 1.200 ejemplares del juego. Aquí también hubo colaboración del GAD para poder complementar algunos elementos. Tema de Gualaceo, entre las múltiples actividades, aquí vamos a citar algunas, está también aquí el compañero coordinador Jorge Criollo. Gualaceo ha desarrollado muchísimas actividades desde su iniciativa propia, está desde el tema de los años viejos, los inocentes, algunos temas en carnavales. Sí, sin embargo, vamos a citar aquí algunos que hemos tenido una relación mucho más directa o inversión desde el núcleo. El desfile por los 198 años de Gualaceo, esto fue muy interesante porque el municipio decidió ponernos a nosotros como Casa de la Cultura a gestionar ese espacio. Porque, en primer lugar, evidentemente había un caos significativo en la participación y lo que nosotros buscamos es darle un contenido, primero, cultural en el sentido de rescatar lo tradicional. Y desde la coordinación con Gualaceo lo que se hizo fue hacernos cargo nosotros de la preparación, formación de los estudiantes para culminar en procesos coreográficos con una estructura de desfile que realmente cuente un tema de Gualaceo y que pueda generar esa narrativa que queremos contar del cantón, porque si no nos pasa lo que vivimos también aquí en Cuenca, ¿no? Tienes una multiplicidad de elementos culturales foráneos que se van tomando los espacios y que son necesarios también por un lado, pero que dejan de lado las manifestaciones propias. Y ahí el elemento de la Casa de la Cultura permitió esto, ¿no? Una formación de estos conjuntos de estudiantes
fuentes de trabajo también para algunos actores culturales, porque tanto en la música como en la danza, con estos fondos, igual convenio con el GAD, se pudo contratar profesionales y generar este desfile, pensándolo ya no solo con que cada colegio pueda poner lo que considere, sino más bien guiándoles y acompañando este proceso. La obra Quichuar, que fue una obra ganadora de fondos del Ministerio de Cultura, que también decidimos poder hacerla en Cuenca, pero también movilizarla a uno de los cantones. Paralelo Cero, que estuvo ligado al encuentro de literatura de Cuenca también, y era poder llevar los recitales de poesía, que no se queden solo en esta sala, sino que vayan también al cantón. De hecho, para mí fue muy interesante porque pasan cosas, como digo, realidades tan puntuales de los cantones, ¿no? Cuando hacemos los recitales de aquí en Cuenca, muchas de las veces tenemos como un público muy determinado y es ese público afecto y muy cercano a la poesía. Gualaceo fue una revolución muy interesante porque toda la gente estuvo muy pendiente de los poetas internacionales que llegaban al cantón. ¿Por qué? Porque son actividades que pocas veces llegan a los cantones. Y es ahí donde este modelo de descentralización cobra fuerza. Porque pensar que cosas que para nosotros acá en Capital pueden volverse hasta cierto punto cotidianas, son cosas que realmente en otros territorios son tan necesarias y han sido negadas. ¿Por qué? No lo puedo explicar. Y una de las cosas interesantes, quizás fue después de igual manera, un proyecto largamente esperado. En el 2019 nosotros firmamos con el municipio de Gualaceo ya el convenio que pasará a ser luego el comodato de la casa donde actualmente funciona la extensión cultural de Gualaceo. En ese año nosotros logramos gestionar un fondo de $40,000, ¿sí? Que quedó congelado, porque entró el 2020, no se podía hacer la consultoría, ni se podía pasar a la obra. El 2021, entre los múltiples cambios, no se lo pudo gestionar, y 2022, ya con la voluntad política también del alcalde Vera, se pudo apostar este monto de $25,000 para complementar el fondo que la casa había dado de $40,000 más $5,000 que nuevamente se tomaron de este fondo que llegó de la sede nacional y complementamos la inversión que permitió que en el mes de septiembre inauguremos la Casa de la Cultura de Gualaceo, que aparte de que es un edificio geográficamente ubicado en un lugar espectacular, maravilloso en su infraestructura y una de las extensiones más grandes, de hecho, infraestructura que tiene el país, no solo el Azuay, sino realmente, como dicen, dejar raíz, porque eso va a trascender a nuestra administración, va a trascender al proyecto. Y eso ya es un espacio que ahorita es para la gente de Gualaceo, y que Gualaceo, espero en un futuro, sepa qué hacer con ese espacio, y a dónde lo pueda llevar, y a qué es responsabilidad de ellos. Pero nuestra gestión fue lograr que esté ahí presente. Seguimos, por favor. Economías de la cultura, se liga igual con el eje 2. En este caso, pudimos tener el cierre del Incubadora Cultural de Cuenca. Recuerden ustedes que ganamos el Fondo de la Diversidad Cultural de la UNESCO en el año 2020, uno de los, valga decirlo, mejores puntuados en el mundo, y siendo la primera vez que el Ecuador accedía a este fondo. Con este proyecto, la incubadora que inició en el año 2021, culminaría en el año 2022, 28 emprendimientos culturales que buscamos transformar en empresas culturales, de los cuales 10 pasaron a la fase final y accedieron a este capital semilla de $3,500, $2,500 que eran del fondo de la UNESCO y $1,000 que salían del fondo de inversión que tiene la institución. Esto culminó con el Creative Boom Cultural, que fue un evento en el cual en estas redes de relaciones con otros países se pudo hablar sobre economías culturales aquí en el Cantón Cuenca y ponerle efectivamente a nuestra ciudad, aquí sí hablo de ciudad porque la incubadora estuvo enfocada específicamente en este momento a lo que es Cuenca, como el centro del país para hablar precisamente del emprendimiento cultural como una opción de desarrollo. Y para nosotros esto es muy significativo, porque cerrar este proceso de incubación fue ponernos también de cara al mundo en que podemos o que somos esa potencia cultural que Benjamín Carrión lo citó en el 44, pero que desde la SUAY estamos transformando para realmente mirarnos en acciones concretas, el cómo la cultura es este elemento transformador de las sociedades. Y hoy más que nunca, que tenemos tantas dificultades sociales que derivan evidentemente en gran parte de las económicas.
Continuamos con los bootcamps para el emprendimiento cultural, porque en cambio lanzábamos conjuntamente con la prefectura de la SUAY lo que será la incubadora cultural de la SUAY, en este caso enfocado en 3 cantones. Me han preguntado muchas veces por qué estos 3 cantones. Primero, porque no teníamos capacidad de ir a más de 3 cantones, también haciendo una autocrítica de la posibilidad que tiene la institución de gestionar. Segundo, porque fueron los 3 GATS que tuvieron la voluntad política de investir para tener ese capital semilla para sus habitantes, para sus gestores culturales. Por eso hay que aplaudir también esa gestión política, en este caso, de Gualaceo, Sisi y Nabón, que apuestan junto con nosotros a esa ejecución o a mirarle a sus ciudades desde el emprendimiento cultural. En este mismo sentido, como parte del eje 4, Economías de la Cultura, primero, un pilotaje que hicimos de la articulación o de redes de circulación nacional para actividades culturales. Esto implicó que nosotros podamos iniciar con Manabí, quienes trajeron una semana entera de actividades acá, acá a Cuenca, ¿sí? A la SUAY, y a su vez que nosotros podamos enviar actividades culturales, de las cuales se beneficiaron varios grupos de danza tradicional de la ciudad, y quizás el evento más grande que se desarrolla ya en conjunto con la Universidad de Cuenca, también gracias a Rainel que estuvo acá y nos dio la apertura, que fue trasladar a 130 músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca, más del coro de la Universidad de Cuenca y otros actores a Manabí, a Puesto Viejo, con el proyecto de rock sinfónico que lanzó la universidad en abril del año pasado, y en el mes de agosto pudimos trasladar esta cantidad de músicos a un concierto que de hecho me sorprendió porque yo esperaba un aforo de unas 4.000 a 5.000 personas, y resulta que ese concierto conjunto con la Universidad de Cuenca superamos las 12.000 personas de público en la ciudad de Puerto Viejo. Y de hecho nos están pidiendo que lo repitamos, que Rainel esté el compromiso a ver si hay como ir de nuevo. Pero esta encuesta, más allá de mover un espectáculo, lo que implica es que empecemos a generar redes. Por eso este pilotaje con Manabí es importante, porque sabemos que uno de los problemas del sector cultural, tengo una buena obra, tengo una buena producción, pero ¿en dónde vinculo fondos para poder sacarla y que la conozcan? Como dije hace un momento, no se ama lo que no se conoce, tampoco se compra lo que no conoces. ¿Sí? En este caso tuvimos varias agrupaciones de Cuenca en términos de danza tradicional que pudieron hacer estos recorridos por Manabí. Y claro, evidentemente lo que esperas es que esas agrupaciones posteriormente puedan ser invitadas a nivel particular. Lo que nos pasa, y mencionaba con la Universidad de Cuenca, se logró movilizar esta cantidad de artistas cuencanos hacia la ciudad de Manabí. Y claro, ¿qué es lo que esperas? Que eso a futuro motive a autoridades del sector privado a que podamos tener ese intercambio de actividades permanentes y el descubrimiento de nuevos talentos y la posibilidad de generar otras ofertas dentro de los elementos culturales. De hecho, creo que uno de los retos que tenemos como ciudad y que pusimos mucho énfasis en este plan de cultura y también en este borrador de ordenanza que tenemos desde la casa, que está en espera de que el nuevo consejo nos abra las puertas para entregarlo, hablamos mucho de eso, ¿no? De una ciudad que tiene que apostar no solo a hacer espectáculos de aquí en Fitzroy de Cuenca, sino una ciudad que tiene que apostar ¿a qué? A generar líneas para que el talento local se pueda promocionar en otros espacios del país. Tal cual hacemos con el turismo. La imagen de la catedral está icónicamente en toda propaganda turística. ¿Por qué no está el talento local en pintura, en música, en danza, en teatro, posicionado como una imagen local? Esos son los retos que tenemos como casi como ciudad, ¿no? Generar estas redes de circulación que requerimos los artistas y gestores. En ese mismo marco se culminaron con los 5 libros que quedaban pendientes de la convocatoria editorial y 4 libros más que salieron de la producción que se desarrolló desde la institución para poder sumar, siguiente por favor, a los proyectos que teníamos dentro del territorio que se suman o que devienen al eje número 5. Y comenzamos de aquí con lo que había mencionado hace un momento, que son una de nuestras líneas, que es el fomento y la motivación lectora que hemos impulsado desde la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Quiero decir estos datos porque son importantes. Según la CERLAC, el ecuatoriano promedio lee medio libro al año, mientras que en países como México o Estados Unidos el promedio es de 17. Según el estudio que hizo el Ministerio de Cultura y Patrimonio en el año 2020 o 21, si no me equivoco,
el promedio de lectura del ecuatoriano es un libro, son 2 libros medio leídos al año, lo cual da 1.5 libros en el año. Cualquiera que sean los dos datos, nos habla de una déficit muy fuerte en términos de lectura. Y más aún, lamentablemente, somos el único país en toda la región andina, en toda la Sudamérica, que lamentablemente en diciembre del 2021 cerró su Plan Nacional de la Lectura y dejó al país desamparado en términos de motivación a la lectura. Que esa es una gran pérdida que tuvimos además como nación. En ese sentido, nosotros este proyecto de Biblia Azuay, que lo lanzamos en el año 2019, ganadores igual de fondos internacionales y con el apoyo de algunas entidades, en su momento el Ministerio de Inclusión Económica y Social, hoy algunos de los GATS con los cuales trabajamos, empezó a lanzar una serie de líneas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en primer lugar la máquina de hacer libros, que estuvo anclado con nuestra línea, con nuestro departamento editorial. ¿Para qué? Para que podamos trabajar en creaciones y producciones con algunas parroquias, como tenemos aquí, los cantones de Nabón, Octavio Correro Palacios, Sayausí. 25 procesos de mediación lectora en su primer momento con este público infanto-juvenil, con los materiales que produjimos desde nuestra línea editorial. Seguimos, por favor. Y esto se suma entonces a las 162 mediaciones que desarrolló el equipo de Biblia Azuay, y volvemos a este concepto del eje 2 y 3, que es movernos hacia los territorios, la inclusión. Estas mediaciones lectoras estuvieron en lugares como Cuenca, Nabón, Paute, Sixe, Girón, Gualaceo, El Pancho, Relé, parroquias aquí en nuestra ciudad como Sayausí, San Joaquín, Octavio Correro Palacios, Baños, Turi y algunas otras parroquias que tuvimos en Paute. ¿Qué implica Biblia Azuay? Nuevamente, hacer la mediación, el acompañamiento del lector con actividades lúdicas, artísticas, pedagógicas, y luego pasar al servicio de préstamo de libro. Y nosotros al territorio, prestarle a ese niño, a esa niña, de una familia que vive con menos de $100 al mes, por lo cual su prioridad no va a ser comprar un libro, facilitarle ese libro y regresar en 15 días nuevamente a su territorio con otra actividad de mediación y a facilitarle otro libro. Parece que esto no fuera mayor efecto, pero sí lo es, porque en el estudio que nosotros realizamos, en los 4.786 niños de aplicación directa del proyecto, porque hay también los niños de aplicación indirecta, niños y niñas, encontramos que el promedio de lectura pasó de 88 minutos a 132 a la semana. Pero ojo, estos 88 minutos de lectura que tenían los niños devenían básicamente de las actividades escolares, es decir, la lectura académica que la haces por obligación o por una nota. Y estos 132 minutos, o estos 50 y pico minutos, casi esta hora a la semana que los niños leen más, implica ya una lectura por gusto, por diversión, por ocio, por curiosidad. Y eso es a lo que aplica el proyecto. De hecho, aquí está Marily Robal, la compañera que coordina el proyecto, y siempre nos cuenta sus historias. Por ejemplo, por ahí niños y niñas que decían, oiga, ¿me puedo llevar otro para mi hermanita? Así como no, la próxima te damos otro. Hay que seguir implementando y ampliando este catálogo de libros, que de hecho nos quedó costo. La inversión de los $20.000 que nos dio la CERLAC, que implicó sobre todo un poco más de 1.000 libros que se alcanzaron a adquirir en la primera etapa, hoy se ha duplicado gracias a otras campañas de lectura que hemos podido desarrollar. Avanzamos, por favor. Actividades también que desarrollamos con asociaciones, en este caso está la Asociación de Toquilleras María Auxiliadora del CIS, con quien compartimos además predio en el cantón. Y nuevamente regreso a la línea editorial. Dentro de estos materiales que produjimos estaba mi pequeño folleto de arte, que era un proyecto en el cual nosotros realizamos un proceso pedagógico igual de investigación que devino en una serie de 10 folletitos que tenían 10 autores y autoras cuencanos en términos de artes plásticas, cada uno con una diferente técnica. Y este material se llevó a las escuelas que mencioné anteriormente. ¿Para qué? Para que podamos con estos niños ir trabajando sobre este material. Este material que invitaba a los niños a aprender una técnica de artes plásticas, conocer un autor o autora cuencana que apostó, en algunos casos, algunos que aún están vigentes. Por ejemplo, el cierre, recordamos, lo hicimos con Diego Jaramillo, quien es uno de los autores que citamos dentro de esta colección de ejemplares, y evidentemente generar estos talleres lúdicos. Esto lo dirigió nuestro compañero David Arriba, hoy está en Quito dirigiendo la
parte editorial en la sede nacional, que se denominó Mi Pequeño Folleto de Arte, y fue maravilloso porque hicimos un tiraje de 3.000, digamos, complementos de 10 folletos, y ya no tenemos ninguno. Sigamos, por favor. Y este para mí, que es el último guagua, maravilloso, dirigido por una gran compañera, poeta, escritora, periodista cuencana, como es Isa Aguilar Jara, nuestra actual directora de publicaciones y editorial, que fue Monda y Lironda, una revista que pensamos enfocarla en la crítica cultural pensada desde, no la institución, sino desde la ciudadanía, desde los autores, autoras que puedan estar en las calles de Cuenca. Y bueno, ahora lo ampliamos al país, porque para este año hemos cambiado, el año pasado la convocatoria para los autores era solo para Cuenca, perdón, solo para el Azuay, ahora la ampliamos a nivel nacional, porque creemos que la crítica cultural, primero, no puede ser dicha por institución, porque siempre será parcializada. Si hacemos, va a ser lo que el Martín quiera, ¿no? Y es lo que nos pasa con muchos medios públicos. No, tiene que ser una visión que la ciudadanía quiera, aun si es que eso puede implicar algún riesgo para la misma institución. Pero esa fue nuestra apuesta, y que ISA la ha sabido llevar adelante de muy buena manera, y esto implicó el año pasado las 8 ediciones de esta revista con 59 autores nacionales e internacionales, 54 textos publicados, superando las 11.000 visitas en la página. Si no la han visto, yo les invito a leerla, créanme que se van a divertir muchísimo, hay artículos de todo que enfocan la realidad cultural de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra región, y tiene un plus, y es que volvemos de ese modelo de economía, lo que dice hace un momento, el arte es un trabajo. Por tanto, por convocatoria pública que se la hace mensual, los autores o autoras que sean ganadores son remunerados por su artículo. Aunque es una remuneración simbólica, pero para nosotros es importante que se empiece a pagar por esos servicios que la gente está haciendo. En total, de usuarios atendidos, la unidad de museos, dirigida por la licenciada Nancy Arpi, nos reporta un total de 17.148 usuarios, que es una maravilla, aunque Nancy ya superó este año, en febrero, tuvo 14.000 usuarios en la exposición de Eduardo Moscoso. Es que Nancy nos va a romper el récord en la próxima rendición de cuentas. La unidad de archivo histórico, conjuntamente con la biblioteca, nos reporta un total de 10.774 y 19.704 usuarios. Hay que recordar que aquí se fusionan los usuarios presenciales con los virtuales. El Departamento de Editorial y Publicaciones, 1.672, que se suman los niños, niñas atendidos con las mediaciones. Recordemos que en el Departamento Editorial produce y gestiona los libros, produce y gestiona los textos. No tiene una atención directa al público, sino a través del cómo podamos generar la circulación también de esos libros. Pero si aquí le sumáramos de estos 1.672, los 11.000 usuarios, por ejemplo, de la revista, tendríamos un número mucho más elevado. No lo hemos puesto, pues cuánto es el formato que tenemos que cumplir con el CPC. El Departamento de Fomento Cultural, 90.587 usuarios, en donde se complementa toda esta estructura en un total de 139.885 usuarios registrados o verificables. Insisto, quizás de población directa, porque si hablamos de población indirecta, creo que superamos tranquilamente las 300.000 personas. Siguiente, por favor. Términos de presupuesto, como manda la norma, informar nuestros presupuestos. El presupuesto en el grupo 51, que corresponde al egreso de personal, recordemos aquí está remuneraciones, tanto de código de trabajo, los CEP, fondos de reserva, 13º, 14º sueldos y demás, es un monto total de $436.106. Bienes y servicios de consumo, 246.512, aquí está incluido ya los fondos que se recibió de la sede, aquí es el fondo que tenemos para ejecutar, pero más de un 70% de este fondo se ve en el manejo de este edificio, entre el personal adicional que se debe contratar, como el personal de teatros, el personal de atención para mediación y otros más, como también en servicios básicos. Uno de los montos más altos que tenemos en la casa, precisamente por el uso de la infraestructura, son más de $40.000 al año que se nos va solo entre agua, luz, entre agua y energía eléctrica, sobre todo el área de los teatros, que es quien más consume energía. Y evidentemente está todo el material de oficina y otros gastos que la entidad tiene. Aquí, por ejemplo, y esto es importante, el fondo que tuvimos para poder ejecutar proyectos culturales del año pasado fue de $30.000.
Y esa es una de las penas que tenemos como provincia. Porque si este fondo fuera estrictamente para ejecutarlo en acciones culturales sería maravilloso. Pero en realidad, financiando todo lo que implica el aparato operativo de la casa, son $30.000 los que tuvimos, versus, y vuelvo a repetirlo esto, como lo decía hace un momento, por la situación país, versus un presupuesto de casi $100.000 que logré tener en el año 2019, luego de pelear precisamente con el centralismo en Quito en el 18, pasamos de 50, pasamos casi a 100, y claro, sobre pretexto de la pandemia volvimos a bajar, y evidentemente los dos recortes presupuestarios que el gobierno actual ha hecho, y este enfoque a la cultura es sumamente grave. Quiero decirlo, porque más allá de leer mis números, hay que contar lo que pasa en el país. El recorte que ha tenido el Ministerio de Cultura es vergonzoso. El recorte de la Casa de la Cultura es vergonzoso. El recorte que tuvo el INPC, que tuvo el IFSI, bueno, el IFSI, entre comillas, subió un poco de presupuesto, es sumamente vergonzoso. Y esto afecta a todas las entidades de cultura del país. Y esa es la realidad. $30.000 para ejecución de cultura en la provincia de la Azuay es lo que el Estado está asignando. Porque recordemos que las otras entidades que tenemos como Instituto de Patrimonio cumplen un rol técnico. El Museo Pumapungo cumple un rol de museo. La única entidad que pertenece, en este caso al Estado ecuatoriano, para investir directamente en fomento a la cultura, es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y recibe $30.000 para todo el año. Otros egresos de gasto corriente, $4.472, transferencias, donaciones, 10.570 y otros pasivos, $6.090. Recordemos que aquí también tenemos los fondos que se nos van por jubilaciones patronales, que es un monto considerable que tiene la entidad. Seguimos, por favor. Finalmente, quiero mencionar este último espacio, $35.776 con 31 centavos es lo que se recaudó a nivel de lo que son arriendos, sobre todo de la planta baja, y lo que se ha cobrado, sobre todo por el uso del teatro, que como mencionaba, nuestra política es cobrar realmente los elementos en el teatro que no son culturales. Cuando me han pedido para charlas, conferencias que no tienen que ver con los temas culturales, son los eventos que se ha cobrado. Más bien lo que hemos propiciado es buscar firmar convenios con los colectivos para encontrar estas estrategias de que el teatro es una infraestructura pública, esté al servicio de la gente. Pero, por ejemplo, un monto similar es lo que se recaudó en el 2021. Y esto debería reflejarse en la fuente 002, que es la que nosotros, o la que supuestamente es el reingreso de la autogestión que la institución recibe. Pero el año pasado, de un monto parecido a este, que se recaudó en el 21, apenas recibimos $9.792. Y recibiendo este monto, o recaudando este monto en el 2022, este año recibimos igual 9.000 y algo más de dólares de lo que reingresa a la provincia. Es decir, que el recurso que la institución genera, mayoritariamente se queda en la cuenta del Tesoro Nacional. Este es importante, no es el término correcto, proyectos plurianuales, pero lo hemos querido determinar así como modelo pedagógico para la ciudadanía. Aquí nosotros, de lo que generamos a través de convenios con otras entidades, los fondos de la UNESCO y demás, la gestión que la casa generó es de $245.545. Es decir, por autogestión nuestra, obtuvimos el doble del presupuesto que el Estado nos entrega para todo lo que es la administración en el año, fuera de personal de la entidad. Evidentemente aquí tenemos el monto más alto, que son los $150.000 que teníamos de este convenio con el Banco de Desarrollo del Estado, que durante el 2020 y 2021 estuvieron congelados y que el año pasado se los logró recuperar y se los empezó a gestionar, más los fondos que ingresaron para la incubadora cultural y otros proyectos que en su gran mayoría ingresaron en el último trimestre del año, por lo cual son de ejecución para este periodo 2023. A diferencia de los montos que vimos anteriormente, que son los fondos que si tú no los ejecutas, regresan a la cuenta del Tesoro, en este caso estos fondos, como son por convenios, tienen tiempos para ser cumplidos, de los cuales de este monto el año pasado se ejecutó $62.146,92, con lo cual el resto de los fondos, los $180.000, está para la ejecución en este año. 150.000 de los fondos del BEDE y esos otros 30 que se dividen en el proyecto de Arte para Mercados,
que está en ejecución en este momento, que era con la prefectura. Están los fondos de los capitales semilla para la incubadora cultural, que también está en proceso de ejecución, y otros montos más que estamos recuperando de algunas inversiones que hemos ido realizando en términos de la Casa de la Cultura. Esto lo citaba porque es importante que no se nos pierda esa información también, ¿no? Del fondo que regresa al Estado y el fondo que es gestionado por nosotros y que espero pueda ampliarse para este año y pueda beneficiar el espacio. El informe de rendición de cuentas fue desarrollado por la licenciada Marilyn Román y obviamente expuesto en mi calidad de director provincial. Hasta aquí yo, de aquí pasamos, entiendo, a las preguntas. No me harán preguntas de lo que está pasando en la asamblea porque no estoy viendo el envío. Muchas gracias por la atención. Agradecemos al director de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAY, Martín Sánchez, por transparentar esta gestión que se ha ejecutado en el año 2022 a través del informe de rendición de cuentas. Mientras las compañeras encargadas de recetar las preguntas, si es que hubiese alguna para dar lectura, comentarles nada más que este informe ustedes lo podrán revisar en la página web de la institución www.cceasuay.gov.es. Por favor, si les facilitamos a las personas que requieren hacer sus consultas, los esferos y las notitas para dar lectura y que el señor director pueda responder todas esas inquietudes. Como les habíamos manifestado al inicio de esta rendición de cuentas, también las personas siguieron esta transmisión a través del Facebook Live de la Casa de la Cultura. Quienes hayan formulado las preguntas en esta plataforma, pues daremos contestación posteriormente. Esperamos nada más unos breves minutos para que las personas que están presentes en este auditorio de la Casa de la Cultura, el Núcleo de la SUAY Catalina Sojos, puedan escribir sus consultas y darlas a conocer a continuación. Recetamos una primera inquietud que dice lo siguiente. ¿Cuál ha sido el apoyo para curadores, museógrafos y restauradores, etcétera? Es una de las consultas, tengo otra también dentro de este mismo contexto. ¿Y cuál es el plan para el 2023 para apoyar a estos profesionales? Ya, bueno, en primer lugar, el tema de restauración no nos compete a nosotros, ¿sí? Para eso tenemos otras entidades del Estado que por competencias están. En ninguna de las partes de la ley orgánica le otorga la competencia de restauración a la Casa de la Cultura. De hecho, nosotros estamos luchando muy fuerte por obtener el recurso para la remodelación, más que restauración, de este edificio y para poder trabajar también en nuestras áreas de museos. Uno de ellos, como todos saben, el Agustín Andívar, que es nuestro nodo más crítico y donde estamos poniéndole toda la fuerza, el impulso. De hecho, estamos culminando este año para poder presentar el proyecto de inversión. Espero que ahora que en una semana más enviemos el proyecto al Ministerio de Cultura, el Ministerio nos dé el aval, porque para poder ingresar a la Secretaría de Planificación estamos al aval del Ministerio de Cultura. Y si nos hacen las demoras que nos han dado hasta ahora el Ministerio de Cultura en otros proyectos, vamos a pasarnos de los tiempos por ley. Eso es referente al tema de restauración. Nosotros no tenemos competencia en la misma. Referente al fondo de curadores y otras expresiones, sobre todo en las artes plásticas, entiendo, tenemos que visibilizar en primer lugar que un servicio público que la Casa tiene son sus galerías. En este caso, las 14 exposiciones que mencioné en el Salón del Pueblo son precisamente el servicio público que la entidad genera para esos expositores. Con la Universidad de Cuenca y con otros actores también pudimos desarrollar las exposiciones en la Sala Proceso, ¿sí? Que también son otros del otro servicio que tenemos. Y el principal servicio para mí, que como entidad podemos brindar, ¿sí? Como digo, hay que ser creativos ante la falta de recursos, es la Galería Vitrina.
Porque en Galería Betrina tenemos el acceso a todos aquellos artistas, gestores, curadores, revolucionarias, mentes revolucionarias, que aún no tienen quizás ese currículum, que están recién graduados, haciendo sus primeras exposiciones, para que tengan esa ventana. Y claro, ahí hay fondos que se invierten, ¿no? Desde el ploteado para sus exposiciones, todo el tiempo de la muestra. Si contemplamos lo que está hecho, el metro cuadrado del avalúo que tiene el edificio en el municipio de Cuenca, del metro cuadrado que implicaría la parte baja, estaríamos hablando que un alquiler, por ejemplo, de la sala Betrina mensualmente bordearía los $3.000. Entonces, ese espacio que brindamos abiertamente al artista, al gestor, es un recurso que, si bien es cierto, no aparece en números, pero está latente, está presente, más todo el aparataje que la institución coloca para que ese apoyo pueda generarse. Otro espacio fue el tema de la Galería de Artes Urbanas, y volvemos al concepto de la curaduría, que es un concepto además que siempre está en un amplio debate y un debate riquísimo, y que implica abrirnos a otros lenguajes de las artes plásticas, y en este caso es lo que tenemos ahí, que en sí fue el único que fue remunerado, porque este fue por convocatoria pública, y hubo un fondo, como mencioné, de $5.000 que se entregó a los artistas que ganaron la exposición, de un consejo curatorial que se montó, y adicional a ello se les entregó todo el material, esto fue en alianza con la Alianza Francesa, que permitió que haya el desarrollo de esta actividad. Espero que por ahí pueda responder la pregunta, aunque sí me gustaría tener un fondo específico para poder sobre todo pagar artistas y gestores, pero por lo pronto cumplimos con nuestro rol, que es la difusión, promoción, circulación de las obras de los artistas y creadores. También algunos catálogos que se hicieron el año pasado. Si no tenemos otra inquietud de alguno de los asistentes a esta rendición de cuentas, damos por finalizado este espacio, agradeciendo su presencia por esta acogida a la invitación de la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAY, del periodo 2022. Muchísimas gracias a todos, a todas, tengan un buen día. Muchísimas gracias. Buenos días con todos y todas.